Suricato Morse. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ecocultura. Gracias, Suricato, por poner este ambiente tan adecuado para lo que van a ser los próximos minutos. Una cata que forma parte de las actividades de Ecocultura que vamos a pasar con Suricato, que se van a encargar de amenizar la cata, ponerle música, sonidos, y con Jonathan Garrote, que es el chef que nos va a proponer 4 tapas. ¿Cómo te llamo, Jonathan? Buenas tardes. Mientras me llames bien este año. Voy a llamar restaurador si quieres. Llámame como quieras mientras me llames bien, Tomás. Bueno, Jonathan Garrote es quien se va a encargar de hacer las 4 tapas que hoy vamos a degustar en esta actividad. Y está con nosotros también Esteban Sánchez. Buenas tardes. Esteban Sánchez viene de la bodega 4000 Cepas, que es el vino con el que vamos a maridar las tapas que nos va a hacer esta tarde Jonathan Garrote. Todo esto en una actividad en la que van a estar con nosotros los 7 componentes de Suricato Morse, que seguramente muchos de vosotros les conoceréis porque ellos son zamoranos, son una formación que les gusta el jazz, que tocan jazz y que saben ponerle el sonido adecuado a cada una de las tapas que vienen pasando de manera consecutiva durante estos 2 últimos años por este escenario, combinando la gastronomía, el vino y la música. Un aplauso para Suricato, por favor. Jonathan, adelántanos algo, por favor, de lo que vas a hacer. Pues mira, Tomás, hoy vamos a hacer 4 elaboraciones que algunas de ellas nos van a transportar a lugares, a sitios, y sobre todo vamos a aprovechar la época en la que estamos para emplear producto de calidad y producto sobre todo de temporada. Vamos a usar castañas, vamos a usar manzana, vamos a usar, mira, aparecen algunas imágenes según las elaboraciones que vamos a ir realizando. Vamos a emplear todo producto de aquí, producto de Zamora, ¿vale? Producto de calidad. Al final nosotros tenemos que valorar y respetar el trabajo que hace el productor, el trabajo que hay detrás de cada uno de estos alimentos, y simplemente vamos a realzarlo, darle matices un poquito diferentes para disfrutar. Venimos a hablar de cocina, de gastronomía, de productos, de elaboraciones, venimos a hablar de Zamora. Los paisajes y las fotografías que has elegido, Jonathan, entiendo que tienen mucho que ver con los productos que hoy vas. Hay paisajes, hay productos, hay animales, al final sí que tiene que ver todo con lo que vamos a hacer. Cada elaboración va a llevar unas imágenes diferentes que lo único que nos van a hacer es contextualizar un poco lo que estamos probando. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más visual. La gastronomía, de alguna manera, lo que intenta es llevarte al territorio del que salen los productos con los que se elaboran cada uno de los platos, cada uno de los elementos que vamos a degustar en los platos. Esteban, queremos conocer el proyecto 4000 Cepas, que lleva desde hace más de 10 años funcionando, que actualmente estáis en el Pego y que surge desde y va hacia... Pues surge con el reto de... Adelántate un poquito, Esteban, por favor. Surge con el reto de intentar hacer uno de los mejores vinos de España. Es un proyecto que surge con la idea de 3 amigos, intentando, pues eso, con la buena materia prima que disponemos en esta provincia, intentar hacer vinos de gran nivel. La materia prima, ¿estáis en la zona de denominación de origen Toro? Eso es, tenemos el viñedo lo tenemos en la denominación de origen Toro, principalmente en el municipio del Pego, aunque también tenemos viñedo en algunos otros términos municipales. Y luego estamos haciendo una pequeña experiencia con también todo en ecológico, una pequeña experiencia en una parcelita que tenemos en la Sierra de Salamanca con una variedad totalmente diferente a la variedad de tinta de toro, que es la Rufete, que luego podremos catar. Estamos en una feria de productos ecológicos y no podía ser de otra manera que participar en esta cata precisamente un vino ecológico como es el que forma parte de 4000 Cepas. Seguramente que a muchos de ustedes una de las referencias que tienen 4000 Cepas, que es el díscolo. ¿Le suena? Le suena el díscolo, ¿verdad? Quizás sea el buque insignia de la bodega, ¿no? Sí, efectivamente. Díscolo
surge, la definición de díscolo es una persona que no está sometida a reglas. Y es lo que intentamos transmitir. Nuestros vinos no son ni crianzas, ni reservas, ni grandes reservas. Son vinos que tienen el envejecimiento en barrica que necesitan, ni más ni menos. Un envejecimiento que me imagino que depende de cada uno de los vinos, porque hoy nos traes 4 vinos para las 4 elaboraciones que va a hacer Jonathan. Efectivamente, vamos a intentar maridar. Esto tiene una antesala. Hasta llegar aquí, Jonathan se trae todo esto preparado. Bueno, me ha dicho que estas bolitas de aquí, que no las quiero tocar porque igual se las rompo, que las ha comprado. ¿No? Pues no. ¿Eso lleva mucho tiempo hacerlo, Jonathan? Eso lleva mucho tiempo, no, por favor. Pero os lo voy a contar luego. Estas bolitas que tenemos aquí. Es algo muy fácil, Tomás. Al final lo único que tenemos que saber es aprovechar el producto que tenemos y también aprender de otras culturas. Esto no es algo que se tomará en España y ves que es simplemente harina con sémola. Es más, hoy también vamos a emplear harina tradicional zamorana, ecológica evidentemente, y esto puede ser una variante que lo podemos adoptar nosotros en nuestro país. Al final, te lo iba a contar después, pero bueno pues en India después. simplemente... Tampoco des tantos detalles. Vale, venga, simplemente era decir que te habías pasado una buena parte de la mañana haciendo ese tipo de... Todo eso que hoy está aquí y que al final es el resultado de un trabajo de productos que se han ido elaborando uno a uno. Jonathan, hay que decir que es docente, al final. Que es docente actualmente, pero echa mucho de menos cocinar y cuando llega a un evento de este tipo se lo toma con muchas ganas, porque además eres de los que te gusta. Me llama por ahí Antonio, como siempre, me llama 3 días antes y claro... Dile que no. No, claro, Tomás, al final es verdad que la hostelería, si la vives y te gusta, necesitas de ella. Es verdad que esto no es la hostelería pura y dura y cuando has tenido ese pasado en un establecimiento, en diferentes lugares, echas de menos ese servicio, esa caña, el tenerlo preparado, el ritmo, estrés, ¿vale? Ese baile que muchas veces nosotros hablamos. Y bueno, pues esto al final es un poquito recargar pilas, seguir divirtiéndote, estando en contacto con la gente, porque es verdad que cuando ya te dedicas a la enseñanza tienes un grupo mucho más reducido cada año de alumnos. Y tienes que ir muchas veces a las cosas más básicas porque tienes que empezar de cero. Y un año repites. O sea, empiezas, vale, bien. Pero al año siguiente es que vuelves a repetir lo mismo. Y al siguiente, lo mismo. Son alumnos diferentes. Tienen que ir aprendiendo las mismas técnicas, las mismas formas de preelaborar, de organizar, de mise en place. Y esto, pues al final es venir a pasarlo bien, a hablar un rato entre amigos y hablar de algo que nos gusta y que tan buenas cosas tenemos aquí en Zamora, que es de su gastronomía, de sus productos y de esos productores, sobre todo, que son los que se esfuerzan cada día en mimar esto que a día de hoy tenemos aquí y que nos da... es la excusa para reunirnos hoy aquí, lo que ellos han trabajado detrás y poder disfrutarlo, en este caso hoy con Esteban. ¿De aquí para allá están ya terminados? No. De aquí para allá, si me das 2 minutos, sí. Venga, pues te dejo terminarlos y una vez que los termines nos cuentas cómo están elaborados. Mientras tanto, normalmente, yo no sé por qué, Esteban, pero normalmente cuando se suele hacer una comida en la que hay varios platos, se suele empezar con un vino blanco que es el que tú tienes en la mano. Sí, suelen ser los vinos blancos, a diferencia de los tintos, tienen una carga de polifenoles menor, o sea, no tienen los taninos que están en el ollejo y en la pepita, pues no los tienen. Entonces son vinos de entrada mucho más frescos que sirven, pues eso, para un maridaje, para ir haciendo la boca a la comida que va a ir posteriormente. Entonces suelen tener niveles de acidez un poquito más altos, alcohol más bajo, entonces suelen ser vinos de entrada mucho mejores que entrar directamente con un vino tinto. Entiendo que ha habido una comunicación entre Jonathan y tú previa a la preparación de todo esto para poder elegir los vinos. Efectivamente, me pasó los ingredientes principales de cada uno de los platos y bueno, pues dentro de nuestro catálogo de vinos pues hemos intentado hacer el maridaje, no perfecto, pero sí un maridaje más adecuado. Que de alguna manera es a lo que se dedican los profesionales, ¿no? A aconsejar a la hora de llegar a un sitio donde eliges un plato determinado, el vino que le pueda ir con... Sabiendo el menú que van a tener, pues el profesional en cada caso les ayuda y les aconseja sobre cuál es
el ritmo de vinos o cuáles son los vinos que van a degustar. Estamos hablando de una bodega que se dedica a hacer vinos ecológicos, 4.000 cepas, que estáis en el Pego. Me contabas que estáis con un proyecto en Salamanca, que estáis intentando elaborar nuevos vinos, que actualmente tenéis un número determinado de referencias. ¿Hasta dónde llega los vinos de 4.000 cepas? ¿Cómo ha sido el desarrollo de todo el proyecto? Pues empezamos el nombre de 4.000 cepas viene el origen de nuestro proyecto es que adquirimos una parcela que tenía 4.000 cepas. Fuimos así de originales y elegimos el nombre de la bodega a partir de ahí. Y empezamos elaborando en 2008 3.500 botellas y en la actualidad este año, la última vendimia, hemos metido en la bodega unos 75.000 kilos que se corresponderá con unas 70.000 botellas. Ese es y estamos comercializando entre unas 40 a 45.000 botellas, terminaremos este año. O sea, empezamos de una manera muy modesta y seguimos siendo muy modestos, pero bueno, el crecimiento en estos años ha sido importante. Has dicho 4.000 cepas, 3.500 botellas. Sí. O sea, sí, porque el primer año, hasta que no hemos sectorizado toda la producción, hasta que no conocíamos bien la viña, pues decidimos quedarnos con la parte más vieja y es lo que elaboramos. O sea que los primeros años de trabajo para una bodega es hacer todo ese reconocimiento de lo que tienen y del potencial que hay. Efectivamente. Tomás, primero, yo creo de que hecho, según vais terminando de hablar, yo creo que sí que podemos ir sirviendo el primer vino, para luego ya que nos lo cuente Esteban a la vez, sí, que tengamos la tapa. Perfecto. Sí, claro, nosotros ninguno teníamos origen en esta zona, entonces hemos ido adquiriendo viñedo y hasta conocer cuáles son las características de cada viñedo y hasta llevarlas al punto de calidad que nosotros hemos querido, pues vamos ensayando con ellos y hasta que el viñedo no está preparado para llegar a un determinado nivel, no decidimos comercializar ese vino. Para eso utilizamos 5 de copas. 5 de copas es un vino que utilizamos las parcelas de ensayo, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de este vino, ¿no? Díscolo blanco. Díscolo blanco, que es el que ustedes están recibiendo ahora y que tiene, ¿qué tipo de características? Pues tiene mezcla de variedades blancas porque nosotros tenemos viñedo viejo y en casi todo el viñedo viejo de la denominación de origen Toro siempre hay variedades blancas entremezcladas, que se utilizaba antiguamente para mezclarlo con el vino tinto. Como la tinta de Toro tiene esas características de tanto color y tanta estructura, porque se mezclara con un poquito de uva blanca, no le pasaba nada, al revés, le daba características positivas. Entonces, pues lo que hemos hecho nosotros ha sido recuperar esta uva blanca y la hemos elaborado. Hacemos una pequeña producción y es mezcla de variedades que tiene fundamentalmente malvasía y verdejo, malvasía castellana y verdejo. Y luego tiene un poquito de moscatel, un poquito de godello, mezcla de varias variedades. Y es un vino que envejece en barrica, envejece durante unos 12 meses en barrica. Es la particularidad que podemos describir de ella. Un vino que se va a maridar con Jonathan, ¿ya lo tienes emplatado? Pues sí, yo creo que lo podemos ir sirviendo, también ya las tapas. ¿Qué vamos a hacer? En este caso va a girar en torno a un queso de cabra. Muchas veces, Tomás, el queso de cabra no nos trae buenos recuerdos y tampoco sé por qué, causa un poquito de rechazo, ¿o no? ¿No te parece? Hay veces que estamos acostumbrados a un queso de vaca, un queso muy... Pueden ir subiendo, ¿no? Sí, sí, claro. Pueden ir subiendo y cogiendo las tapas y estas 7, se las podemos poner en esa mesa. Es que los músicos han dicho que si no tienen tapas ricas, que no tocan. Tenéis por ahí. Mira. Así es que los han dejado ahí. Hay dos razones para poner las tapas en la mesa. El queso en este caso es un queso de cabra. Es un tipo camembert, pero que se ha dejado licuar un poquito más de la cuenta. Va a ser un queso cremoso, nos va a valer para un aperitivo. ¿Con qué nos va bien los quesos? Y más estos quesos fuertes. Nos admiten sabores dulces. Dulces con picantes, con cosas que sí que nos van a realzar sabor. En este caso le hemos puesto una compota de manzana asada, una manzana, evidentemente, ahora que estamos en otoño, manzana del Bierzo, de esas médulas que tanto nos transporta a estos otoños, esos paisajes
que son maravillosos y que son más que recomendables poder visitar y pasear en estos meses. Y esa manzana lo único que hemos hecho ha sido cortarla, meterla al horno con un poquito de azúcar. Poquito, ¿por qué? Porque lo hemos impregnado bien con una miel ecológica, una miel en este caso de aliste, en este caso es miel Prado Concejo. También le hemos puesto, una vez que está asada, la hemos triturado con un poquito de vainilla y pimienta, en este caso de Java. La pimienta de Java es mucho más aromática, no es tan seca. El año pasado hacíamos algo parecido con esta pimienta. ¿Por qué? Porque nos da esos matices a frutos secos, a nuez moscada, que creo que le va muy bien al queso. Siguiendo con esta parte dulce, lleva en este caso una zanahoria escarchada, que seguramente Mane nos lo puede poner por ahí en las imágenes, y ¿cómo la hemos hecho? La zanahoria la hemos pelado, la hemos rallado, le hemos metido un poquito de azúcar y lo hemos dejado toda la noche. Esa zanahoria, que ya sabemos que tiene sus matices dulces, le hemos añadido cítricos que siempre nos van a dar estos despuntes de acidez y nos van a subir el sabor. ¿Con qué? Le hemos rallado también lima, le hemos rallado ralladura de naranja y le hemos puesto también un poquito de zumo de maracuyá o fruta de la pasión. La hemos dejado toda la noche y al día siguiente le hemos dado un poquito de calor. No conseguimos una mermelada, aunque el proceso sea el mismo. No conseguimos una mermelada, ¿por qué? Porque el tiempo de cocción es mucho menor. Y nos va a valer esta forma de cocinar la zanahoria para muchas elaboraciones. Sobre todo nos aguanta también las carnes, nos aguanta la presa, nos aguanta el secreto, el cerdo, las parrillas y nos viene pues muy bien como acompañamiento de este tipo de elaboraciones más cárnicas y que sabemos que aquí en Zamora, en Castilla y León, somos muy carnívoros. Esto sería, Jonathan, una especie de entrante, ¿no? Para un menú habitual. ¿Cuántas os faltan? 3, ahí hay 2 y una te la pongo ya mismo. Digo, Jonathan, que esto sería una especie de entrante, ¿no? Esto nos puede valer de entrante, sí, o muchas veces nos puede valer también como prepostre. ¿Esas las tenéis? Yo te pongo 3 más. Jonathan, vas a tener que hacer 3, que los músicos han dicho que esas son suyas. Tomás, ¿quién contó las tapas? Todo esto, mientras usted... cuando uno marida y bebe un poquito de vino y prueba un producto gastronómico, le suele quedar un retrogusto. Pues vamos a ver qué es lo que les inspira a los músicos. El año pasado os pedíamos que lo probarais para que os inspirarais a la hora de tocar algo. Algunos de vosotros habéis probado, ¿no? Pero lo que sí habéis hecho es verlo. Hay una parte muy importante, y olerlo. Hay una parte muy importante en la gastronomía y en la cocina, que es la parte visual. Ustedes se han fijado en lo que han visto, ¿no? Pues ahora imagínense a qué les sonaría lo que acaban de comer. ¿A qué les sonaría? ¿Se lo imaginan, no? Pues ellos van a tocarlo. Gracias, Suricato. Hay muchos de las personas que están degustando han coincidido con vosotros, seguro, en el gusto, en la vista y en el olfato del que hablábamos antes. No sé si le queda a alguien vino, pero seguro que todos vosotros os habéis fijado en los matices que tiene. Por si no os ha quedado claro, Esteban, vamos a puntualizarlos. Vale. Hablando del maridaje que pretendíamos hacer, Jonathan ha descrito el plato con notas cítricas y notas tropicales, que es lo que hemos querido, ahí es donde hemos querido coincidir. El vino en nariz, claro, es muy fácil decir, cuando has olido un vino, cuando haces una cata, lo interesante es que la gente se dé cuenta a qué huele. Yo cuando empiezo a decir a qué huele, todo el mundo empieza a decir, pues es verdad.
las notas que a mí me aparecen Claro, cuando se habla de algo siempre se le sugestiona, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, por eso llevamos este ritmo. Pero lo que hemos pretendido es ver un poquito también que haya este maridaje, esta coincidencia entre plato y vino. Y las notas que aparecen, hay una nota que es muy evidente, que huele a caramelo de piña. Esas notas tropicales, los caramelos que había antes pues son así. Esto procede son notas que proceden de la fermentación, y luego en segundo plano aparecen unas notas de tofe, que son propias de la crianza en barrica. Y luego, si probamos el vino, nos damos cuenta de que tiene una acidez no muy importante, tiene una acidez presente, y sobre todo la característica de este vino es que en boca es un vino muy voluminoso. No tiene mucho grado alcohólico para lo que suelen ser los vinos blancos, y lo que llama la atención es el volumen en boca que tiene. Es un vino blanco como los que se hacían antes, no con una acidez tan alta como suelen tener ahora los vinos blancos, sino una acidez más baja y un nivel alcohólico más alto, y el volumen en boca más presente. Bueno, pues son algunos detalles que supongo ustedes han podido apreciar. A lo mejor no con esa definición, pero normalmente en una cata tampoco hay que intentar seguir al enólogo, sino un poco guiarnos de nuestros sentidos y de nuestras percepciones, ¿no? Vosotros, los profesionales, decís que lo más importante cuando se cata un vino es que te guste. Efectivamente. Ese es el resumen final. ¿Os ha gustado? ¿Y la tapa? ¿Qué tal maridaban? Por cierto, tenemos aquí un micrófono, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, tanto a Jonathan como a Esteban, está a su disposición. ¿No hay preguntas? Bueno, en cualquier momento pueden solicitarnos el micrófono y plantear las cuestiones que quieran o les interese. Vamos con el segundo plato, Jonathan. Mira, Tomás, estamos preparando ahora sí aquí el panipuri. Panipuri, cuando lo hablo estos días con la gente, se ríe porque no conoce lo que es. Entiendo que no se conozca lo que es y que el nombre llame un poco la atención. Pero es lo que te comentaba antes. Nosotros estamos acostumbrados aquí a salir de tapas, y en este caso es una forma de salir de tapas para los indios. La parte de la palabra puri se refiere al pan. La parte del pani se refiere a que ellos lo toman con una especie de agua un poquito texturizada, con bastantes especias. Evidentemente conocemos la cocina india, y conocemos que es una cocina muy especiada. Bueno, evidentemente pues nosotros lo hemos llevado un poquito más a nuestro terreno. Estamos rellenándolo con un pollo que al final sabemos que si lo criamos en granjas, sabemos que la carne es mucho más blanca, más débil, no tiene tanto sabor. Mirad, ese es el plato según lo comen en la India, ¿vale? Es algo similar con ese agua especiada que os comentaba antes. Ese no, ese es el que después creció y estamos ahora cocinando aquí. Está cocinado con vermú y con frutos rojos y moras. ¿Qué pasa? Mirad, esa carne, y a base de esa alimentación, lo que nos da son carnes mucho más tersas, con mucho más sabor, un color mucho más rojo. ¿Por qué? Porque el animal busca y pasa, fíjate, en un campo, pasa más tiempo caminando, ejercitando y pues formando esa musculatura que después nos da una carne diferente, mucho más tersa y con más sabor. Un animal de granja criado en muy poquito tiempo no le da tiempo a producir pues una carne con un sabor, y tampoco nos va a prestar a usarlo en elaboraciones como esta, que sí que nos va a dar matices más dulces. El vermú, sabemos, Esteban nos lo puede contar seguramente mejor. Ahora, si quieres, comenta algo sobre el vermú, elaboración y cómo va, porque no deja de ser un vino especiado, sí, entre comillas. Bueno, pues al final, nosotros ¿qué hemos hecho? Lo hemos guisado ese pollo con un poquito de vermú y con frutos rojos. Además, ¿qué le hemos puesto? Le vamos a meter un concassé. Concassé es la forma en la que nosotros cortamos el tomate, que sería brunoise, y estos tomates que son ecológicos y todavía de la huerta de aquí de Zamora. ¿Qué pasa? Que ya en esta época los tomates empiezan a estropearse en cierta medida, porque la humedad ya los empieza a marcar. Cuando estamos hablando de un tomate natural, pues vemos que aquí tiene una especie de picada de algún tipo de oruguita que después se transforma en alguna mariposa y demás, y que es rechazado por el mercado. Yo creo que esto ya también es concienciación nuestra. No porque un tomate esté picado lo vamos a rechazar a la hora de comprarlo.
es estúpido que primemos la apariencia, un tomate encerado con ese brillo, que la primemos antes que un tomate de sabor y de calidad. En este caso es un tomate rosa. Y vemos que va a estar lleno por dentro. Yo pensaba que iba a usar 4 tomates esta mañana cuando lo he picado. He usado 2. ¿Por qué? Porque tiene mucha carne. No es que no se nos haya hinchado el tomate, lo vendamos, tenga un tamaño que llame la atención para el mercado, sino que es un tomate que viene lleno por dentro. Es más, fíjate, voy a cortar uno para que lo podáis ver, porque es increíble. Bueno, yo creo que todos hemos tenido... Mirad, la piel es muy finita, ¿vale? El rendimiento es mucho mayor. Es verdad que estos tomates sabemos que son algo más caros de los comerciales que compramos, pero lo estamos pagando en calidad, en producto, en rendimiento, una piel muy finita. Y sobre todo que vemos que es un tomate que está lleno. ¿Por qué? Porque este mismo tomate rosa, si lo encontramos con muchas ondulaciones en la parte superior, quiere decir que por dentro está hueco. Esas ondulaciones aquí ya se han rellenado por el propio crecimiento del tomate, porque lo está llenando la carne que tiene dentro. Y esto lo estamos viendo. Y huele a tomate, y tiene sabor a tomate, y tiene color a tomate, cosa que durante el resto del año esto sabemos que no es así. Bueno, pues vamos a aprovechar, como te decía, este producto de temporalidad de esta estación que ya termina, son los últimos, pero que tienen todo el sabor del mundo y que nos va a maridar muy bien con ese punto fresco que simplemente va a ir con un poquito de sal y vinagre, acompañando a estos sabores un poquito más dulces, el crujiente, y terminaremos con un micromezclum, unos brotecitos tiernos y un garbanzo crujiente. Es un garbanzo que directamente, obviamente no lo vamos a comer como si fueran cereales, pero lo hemos especiado un poquito con pimentón, con comino, un poquito de sal, un poquito de cúrcuma. Todo esto lo hemos metido al horno, 200 grados, unos 30 minutos, y conseguimos un garbanzo crujiente. ¿Cómo lo podríamos hacer también? Lo podríamos hacer, mirad, bueno, estos son los garbanzos, y lo podríamos hacer, y evidentemente podemos comprar un garbanzo cocido de calidad durante el resto del año, y hacemos esto. Y lo podemos meter en ensaladas, lo podemos meter en estas elaboraciones. Al final, cuando nosotros estamos hablando y aquí, podemos dar ideas, podemos dar propuestas que vais a poder llevar a casa. Nosotros no estamos haciendo, de verdad, prometido, nada raro, es todo muy sencillo. Lo que a veces nos cuesta ensamblar estos sabores y estos productos. Para eso estamos, para hablar, para dar ideas y para saber manejar estos productos que los tenemos al alcance de nuestra mano, aquí, de Zamora, de nuestra tierra, y que a veces no lo usamos porque no sabemos darle utilidad o no sabemos darle aplicación. Bueno, pues creo que en esto consiste también estas catas. Así que yo sigo con esto, Tomás. No sé si podemos ir sirviendo el vino, Jonathan. Yo creo que si nos cuenta el vermú y luego cómo funciona el tema del vermú y servimos el vino... Vale, para que te dé tiempo. Eso es. Es verdad que el vermut tiene una base que es el vino, independientemente de todos los ingredientes que después se le ponen, las especias, etcétera. Efectivamente, el vermú es una bebida alcohólica con base vino. Puede ser vino blanco o vino tinto. Y luego ya, pues los secretos de cada zona, porque se hace vermú se hace prácticamente en todas las partes del mundo, y en cada zona lo particularizan o lo tipifican pues con las especias o con los productos característicos de allí. Y las características se llaman los botánicos. La botánica que se le aporta pues es muy compleja, desde jengibre, hierbas de sotobosque, de monte bajo, de infinidad de hierbas. Se les pone también cáscaras de cítricos, o sea, es muy amplio. Y luego se caracterizan también porque suelen tener un poco de azúcar, que compensa un poco el amargor que muchas veces aporta toda esa botánica que lleva el vino. Entonces, lo que al final le confiere es una cantidad de registros aromáticos tremenda, porque va desde los aromas característicos propios del vino hasta toda la tipificación de cada una de las hierbas que se pueden utilizar en la elaboración. Entiendo que esa es un poco también la característica que buscabas, Jonathan, esos sabores que aporta el licor con el que cocinas. Claro, ese sabor final. Mira, Tomás piensa, el vermú al final nos da toques dulces, pero si le metemos moras y le metemos frutos rojos, también vamos a jugar con esa acidez. Y esa acidez siempre nos va a potenciar cualquier sabor y cualquier elaboración que estemos haciendo. Y más también la acidez que tiene el propio tomate como tal, que voy a por él, que lo tengo aquí atrás. ¿Vale? Hay un aspecto que antes contaba Jonathan, que yo creo que desde la primera edición de Ecocultura se ha intentado poner de manifiesto, y es el aspecto de los productos.
la industria tiende a desechar los productos que tienen un aspecto que no es el estándar. Y en todo lo que tiene que ver con la agricultura ecológica y los productos naturales y ecológicos, ese mito tratan de romperlo. A lo mejor no ha llegado a todo el mundo ese mensaje, pero poco a poco cada vez somos más conscientes. Y lo cierto es que de estos alimentos lo que interesa es que se pueda aprovechar todo, que sea rentable, como decía Jonathan. Que te parezca que necesitas 3 tomates y con uno tengas suficiente, para que al final ese poquito de más que el consumidor paga por ciertos productos le compense y no solamente gane en calidad, sino también en economía, que es una de las partes importantes que tiene la alimentación, la calidad, la economía, los productos, etcétera, etcétera. Vamos sirviendo el vino, ¿te parece, sí, Esteban? Perfecto. ¿Os parece que vayamos sirviendo el vino? Quédense con las copas porque vamos a utilizar las mismas. Y si quieres, Esteban, en esta ocasión va a ser el 5 de copas, ¿no? Este vino. 5 de copas es un guiño a Zamora. Se crea el nombre, decidimos utilizarlo haciendo, como digo, un guiño a Zamora, el paso de Semana Santa tan conocido de la Semana Santa zamorana. Y inicialmente teníamos un diseño de etiqueta diferente, pero por temas de exportación... Como veis, en 4000 cepas no dejan nada al azar, todo está pensado. El mensaje y el relato es muy importante. Y por lo que estaba diciendo, por cuestiones de exportación, pues tuvimos que cambiar el diseño de la etiqueta porque era el romano señalando a Jesucristo. O sea, que estaba el paso de Semana Santa. Efectivamente, implicado. Pero tenía unas connotaciones religiosas que aquí en Zamora nos sientan muy bien, pero cuando sales ya... Claro, hay que pensar en mercados internacionales. Efectivamente, pues hubo ciertas preguntas y conllevaron pues, que introdujéramos algunos cambios en el diseño de la etiqueta, pero el nombre decidimos no tocarlo, porque queríamos seguir con esa vinculación tan arraigada a Zamora. Y es un vino, yo siempre lo defino, es un vino de entrada, es un joven roble, este en concreto es un 2022 que ha estado 6 meses en barrica. Y lo que pretendemos hacer con esta marca, es un vino sencillo, un vino que sea fácil de beber, que sea muy intenso en aromas y luego que sea fácil de beber. Y yo creo que bueno, cuando nos describa Jonathan el plato, pues podremos influir o describir los aromas y el gusto del vino. Estamos viendo que Jonathan pone una base de tomate, le está poniendo aceite. ¿El tomate marca un poquito a la hora de elegir los vinos? Lo digo porque suelen tener sabores intensos. Sobre todo por el tema de la acidez. El tema de la acidez marca mucho. El tomate es un fruto con buena acidez, dulce. Lo que pasa es que esa dulzura muchas veces está no enmascarada, pero sí encubierta por el índice de acidez que tiene. Pero ¿cómo se llega a tener un equilibrio? A la hora de elegir un vino y un alimento determinado, entiendo que hay que buscar un equilibrio entre... Claro, sobre todo muchas veces se hace por descarte, porque ya sabes pues, que hay cosas que no van bien con determinados productos. Pues, por ejemplo, el queso muchas veces, el queso va con todo, pero para catar no es tan bueno, porque tiene tal potencia que ya no es que te imposibilite para catar el vino, pero ya te deja un poco tocado. De ahí la frase de que te la den con queso. Que te la den con queso. No es, porque satura las papilas gustativas, las satura de tal forma que luego ya los vinos que vayas a probar, luego ya no eres capaz de encontrar tantas diferencias entre unos y otros. Ya tienen todos ustedes el vino. ¿Qué te parece, Esteban, si nos tomamos la libertad de hacer antes la cata? Perfecto. No me parece mala. Puesto que lo pueden probar ustedes y seguir los pasos, aunque vayan a estar un tanto sugestionados, no se dejen sugestionar. Vale. Vamos con ella. Perfecto, pues el vino, el color, lógicamente vino tinto. Hemos comentado que tiene 6 meses de crianza en barrica, todavía tiene las notas rojizas. Si pusiéramos sobre un fondo blanco, podríamos ver las notas rojizas y azuladas de la juventud del vino. Pero sobre todo, si olemos el vino a copa parada,
lo que sobresale son notas de fruta. De fruta, cuando hablamos de fruta, pues podemos dividir fruta roja, fruta negra. Aquí a mí me aparecen notas de fruta roja, fundamentalmente fresa y frambuesa. Pero bueno, huele, para más sencillez, huele a yogur de fresa. Yogur de fresa es la nota principal que aparece cuando lo olemos. Y cuando lo bebemos, vemos que a pesar de que ha estado unos meses en barrica, el vino entra muy bien y no es un vino que tenga una persistencia muy larga, sino que entra, o sea, lo bebes y no te deja una sensación muy larga. Eso es lo que hemos pretendido para que sea un vino de chateo, un vino fácil, que no te cargue las papilas gustativas y que te incite a seguir bebiendo más vino. Tiene una acidez equilibrada, nivel alcohólico no es muy alto, a pesar de que está un pelín caliente, pero vemos que después de beber un sorbo, pues podemos seguir bebiendo. No es estos vinos que saturan el paladar. Y la sensación, el retrogusto, es la sensación que queda en la boca después de haber bebido el vino. Es un vino con un retrogusto largo, porque después de haber bebido el vino, seguimos teniendo la sensación en boca del vino que hemos bebido. Y al final es donde aparecen las notas de la barrica. Aparecen unas notas de crema, un poco de tofe y unas ciertas notas de los tostados de la barrica. Mucha literatura. Claro, los enólogos y muchas de las personas que tienen muy en cuenta los sentidos, sobre todo el del gusto, yo creo que tenéis la capacidad de tener una especie de librería con toda esa literatura que después transformáis, pero que anteriormente ha sido una experiencia, ¿no? Es decir, ¿de dónde alguien que no es enólogo, que no tiene experiencia en hacer una cata, puede decirle a otra persona a qué puede recurrir? Los aromas son recuerdos. Muchas veces yo me encuentro en las catas diciendo, este vino me huele a la mermelada que hacía mi abuela. Y es verdad, o sea, muchos descriptores aromáticos que hay en los vinos, todos proceden, se estructuran, todo está arreglado y todo está estructurado. Pero en muchos casos, claro, los aromas predominantes son de fruta. Pues la fruta de mora, que se hacía en las casas antiguamente, pues muchas veces aparecen los vinos. Luego cataremos vino que si le damos suficiente tiempo, pues son descriptores que aparecen. Por eso digo que los aromas son o bien recuerdos o bien entrenamiento. También hay un aspecto, y supongo que ustedes lo viven, porque las personas más mayores quizás esos recuerdos que tienen de alimentos determinados, las moras que tú dices, el alimento, los gustos del alimento ha ido cambiando. ¿Eso en qué medida hace que a la hora de describir una cata alguien pueda estar perdido? Porque es más joven de lo que debería. Eso la ciencia ahora mismo ya lo tiene. Por ejemplo, todo este tomate del que hablábamos antes, si lo probamos, no tiene nada que ver con el que hay en un supermercado de forma habitual. Claro, pero eso ya es que te puede durar hasta 10 meses en una nevera. Sí, efectivamente, porque antes los tomates, los tomates con la mejora que se ha ido produciendo, se ha querido que haya tomates para que duren tiempo en el Pero quiero decir, el gusto ha ido cambiando del tomate. El tomate ya no es... Sí, pero... El que tienes en la memoria... La fresa es la fresa y la mora es la mora. Eso, como decía un profesor, dice, lo que huele mal aquí y en cualquier sitio. O sea, no hay que tampoco perderse en muchas descripciones y en muchas historias. Una cosa que huele bien, que es lo importante al final. Al final es fijarse, ¿no? Claro, no nos tenemos prestar atención cuando se toman las cosas. Y no nos tenemos que volver locos. Y aquí no hay que pasar ningún examen. Lo único que tenemos que saber identificar los aromas, lógicamente, que son agradables y los que son desagradables. Que eso el 99% de la gente, sin que reciba ningún tipo de enseñanza, ya son capaces de llegar a ello. ¿Cómo lo llevamos, Jonathan? ¿Está ya? Estoy terminando de poner, ya que le hemos metido fruto rojo, de que en Zamora tenemos producción ecológica también de moras, y la mora va dentro del propio guiso junto con el vermú y el pollo.
Estamos terminando con una mora que es verdad que esta ya había estado un poquito congelada para mantener su punto óptimo de maduración. Y con esto lo tendríamos. Al final es un panipuri que hemos hecho, que queda muy elegante, que podemos hacer en cualquier momento y en nuestras casas, es más que evidente, y que creo que puede acompañar muy bien a ese vino que nos acaba de presentar Tomás. Al final estamos poniendo productos y cosas sobre la mesa y no dejamos de estar elaborando una ensalada. Sí que lo podemos servir. No deja de ser una ensalada, lleva sus brotes, su micromezclum y lleva ese tomate, y lleva esa parte más proteica, en este caso del pollo, un pollo de calidad y que nos va muy bien tanto como aperitivo como ya un primer plato si pusiéramos varios panipuris como este, y que bueno que al final es una opción que tiene rollo, que está guay, que es diferente a lo que estamos acostumbrados y que no nos lleva tanto tiempo. Es verdad que lleva tanto tiempo cuando solamente tienes 2 manos y que emplatar 50, pero a nivel de casa tú esto lo puedes poner en una bandeja para aperitivos y cada uno coge el suyo. Es más, si este tomate lo incluimos dentro del propio especie de airbag, del panipuri, podríamos tomarlo rollo que llamamos nosotros finger food, esa comida con las tapas simplemente con la mano. Os van a servir, supongo, por ahí una cucharita, y lo que sí que os invito es que el tomate que está abajo y la mora podáis incluirlo dentro de la elaboración, para que así sí que consigáis tener un sabor mucho más completo y redondo de cada uno de los elementos que van en el plato. Parece un buñuelo, ¿verdad? Pero bueno, no lo es. También importancia aquí, el tema de frituras. Sabemos que si una fritura la estamos haciendo a temperatura baja, menos de unos 180, 190 grados, el producto que va a hacer va a absorber mucho más la propia grasa. Va a ser a nivel nutritivo y a nivel de salud menos interesante que si lo hacemos de esta forma. Fijaos, os he traído para que vierais, estos están suflados en aceite y seguramente a alguien le va a recordar a lo que en la zona de Salamanca llaman las palomas, las cortezas de los cueros donde ponen la ensaladilla, y esto es como viene y como vosotros podéis encontrar esta elaboración. Es verdad que si le damos, como os digo, mucha temperatura, no vamos a dejar que esta poca humedad que le queda residual dentro haga que quiera salir y que sufle. Lo vamos a poner a unos 170, 160 grados. En la cocina normal de casa, si tenéis, supongo yo que hasta el 9, pongámoslo 7,5, 7, ¿vale? Lo ponemos, lo vamos a estar moviendo todo el rato y conseguimos que sufla. Al suflar nos dan las bolas, por llamarlo de alguna forma mucho más normal, que es esto. Simplemente le echo un agujerín abajo y lo he rellenado con parte de ese pollo. A ver, al final es una tapa, pero le podemos dar mucha más cantidad de cada cosa y jugar, ¿vale? Y es algo que podemos tener hecho con antelación, que no necesitamos de fuegos en el último momento, que no necesitamos de una plancha, de algo que nos implique estar en la cocina terminando este plato, y que creo que es muy resultón. Pero bueno, sobre todo la idea de este puri, porque el pani ya hemos dicho que es esta agua especiada típica de la India, es esta especie de oblea que la suflamos y la podemos rellenar de cualquier cosa. En este caso lo hemos hecho de salado, con esos matices dulces, pero la podemos rellenar de una trufa, de una ganache, de una macedonia. Es verdad que hay otros crujientes que en cuanto tocan la humedad nos pierde el crujiente, el crocanti. En este caso no, está hecho de este mediodía y mirándose sigue igual de crujiente que cuando lo he hecho. Y esto al final es algo pues muy interesante para poder tenerlo hecho con anterioridad. Claro, todos pensamos que a la hora de recibir a gente en casa, este tipo de platos puede ser interesante porque evidentemente no vamos a tener a 40 personas, pero la elaboración previa entiendo que lleva un tiempo, ¿no, Jonathan? Lleva un tiempo. Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que al final los que nos dedicamos a la cocina, en un momento podemos preparar algo para comer y salimos del paso y salimos, por norma general, honrosos. Quiero decir, salimos bien. A alguien a nivel de casa doméstico que cocina casi por obligación, por necesidad diaria, le cuesta mucho más pensar qué va a hacer mañana para comer, qué va a hacer de aquí a 3 días, qué va a hacer.
creo que muchas veces a nosotros nos da pereza y cocinamos con lo que tenemos. Conocemos el producto, conocemos la técnica, ensamblamos ambas cosas y estamos comiendo rico. Porque caemos muchas veces en que la comida es un aburrimiento, que me aburre esto que estoy comiendo, ya no salgo de esta dinámica, hago siempre lo mismo y nos faltan esas ideas. Y creo que esa parte es la que nosotros también tenemos que aportar desde aquí, desde Ecocultura, desde IFEZA, desde cualquier show cooking, desde cualquier masterclass, que son ideas. Ideas no para grandes chefs que ya las tienen, sino para gente que lo puede hacer en su casa. Aceite tenemos en casa, manzanas tenemos en casa, garbanzos podemos tener, moras seguramente tenemos un pueblo o un amigo que esté en algún pueblo que nos las pueda conseguir. ¿Qué teníamos que comprar en este caso? Es verdad que está hecho exclusivo para este momento. Esta oblea para suflar. Un tomate en esta época del año, la mayor parte de nosotros conocemos a alguien que tiene huerto y siempre nos va a dar alguno de temporada. Tenemos que conocer el producto, la técnica y divertirnos con lo que estamos haciendo porque nos hace felices comer y también nos tiene que hacer felices cocinar. Este discurso que tiene Jonathan, hay que decir que no solamente tiene que ver con su profesionalidad y con la parte que le ocupa como docente, sino también es un discurso que lleva calando mucho tiempo y lo estamos viendo en algunos programas de televisión, por ejemplo MasterChef, donde hay que decir que Jonathan es asesor de ese programa. Incluso hay algún niño que está por aquí escondido que no ha querido subir. Yo hoy no me he querido ayudar. No ha querido subir para ayudarle como pinche, pero de alguna manera... Le podemos cantar el cumpleaños que fue ayer, ¿eh? A ver ahora cómo lo hace. ¿Le podemos cantar el cumpleaños? ¿Cumpleaños se lo podemos tocar, que fue ayer? Felicidades. Todavía nos quedan dos. No sé si llamarlo tercera etapa. Nos quedan dos postres. Dos postres. Que yo sabía que tú eras muy goloso, Tomás. ¿El primero lo ha comprado? ¿Dónde? Dinos dónde, Jonathan. Eso estábamos hablando. Les decía que, claro, vosotros seguramente lo veis desde ahí, que yo traigo una bandeja aquí que está filmada. Claro, enséñalo, por favor. No, es que obviamente esto está en el congelador. No la bandeja. Digo, no sé si ustedes lo han visto. Sí, mira. Claro, un heladito. No sé si Tomás lo acerca más o no. O sea, Mané. Sí. Bueno, es una especie de helado, es una especie de polo. Y ahora os cuento lo que lleva. Y esto lo has hecho esta mañana también. Esto no, esto está hecho de ayer. Ah, necesita un tiempo. Tanto no da. Esto tiene que congelar, tiene que batirse y tiene que bañarse. Estamos hablando de un helado, ¿no? Mirad, ¿Qué es lo que parece? Tomás, la idea es esa. Eso es un polo. Al final, como seguimos en este veroño actual, de verano-otoño, pues digo, ¿por qué no hacemos algo con producto de otoño, pero con un sabor que nos recuerda al verano? Y al final he traído un helado. Un helado de ese tipo, porque además la cobertura también lleva frutos secos, en este caso lleva avellana. Es un helado de vino, no lleva alcohol. Es verdad que lo único que he hecho es, podemos llamarlo helado por la temperatura, por la forma, pero también le podemos llamar falso helado porque no está hecho en base a una grasa, no está mantecado, no está metido en heladora, porque es simplemente la mezcla de nata, un queso cremoso, un queso que nos encanta, que es un queso mascarpone, y que he hecho una botella entera de vino. La he puesto con muy poquito azúcar, lo he reducido y he conseguido una especie de almíbar con textura. Pues fijaos, de una botella de litro creo que me quedé con unos 130 gramos más o menos de producto final que se lo añadí a la mezcla de queso y nata. Eso se mete en un molde con esta forma, ¿vale? Sin más. Le metemos el palito, lo abatimos, bajamos mucho la temperatura, lo congelamos y una vez está en frío hecho, lo que hacemos es pasarlo por una mezcla de chocolate blanco, un poquito de manteca de cacao para que no sea tan denso y consigamos una capita más fina. Es verdad que estos llevan dos, ¿por qué? Muy fácil, no me le iba a jugar. No sabía si teníamos congelador o no, prefiero conseguir una capa un poquito más gruesa de chocolate, pero asegurar la forma para que lo podáis probar en perfectas condiciones. Pues esa mezcla de manteca de cacao
de chocolate blanco, que ya sabemos que el chocolate blanco, la mayor proporción, por no decir casi el 100%, es manteca de cacao, lo que ha hecho ha sido aligerarlo. Y esa mezcla de chocolate y manteca de cacao le hemos metido, en este caso, avellana. Tiene ese punto crujiente que hablábamos antes, ¿vale? Tiene juego, tiene rollo, es divertido, tiene el punto crunchy. Lo vamos a terminar ¿con qué? Con un tofe. ¿Cómo hacemos este tofe? Todo el mundo sabemos hacer un caramelo. Y si ese caramelo casi se nos quema, es más fácil todavía, porque no controlamos punto, que a veces nos pasa. Misma proporción, casi un TPT de azúcar con un poquitín de agua. Fijaos, esa es la textura que yo tengo aquí dentro del biberón. Azúcar, un poquitín de agua, hago un caramelo oscuro, y a ese caramelo le añado la misma cantidad que le había puesto de azúcar de nata. Tengo el caramelo, le meto la nata, dejo reducir un poco y consigo esa textura que es esta misma que tengo aquí en el biberón y que lo vamos a poner por encima. Tofe, caramelo de tofe, a todos nos gusta. También sabores de ahora, de esta época, sobre todo del invierno, que nos gusta probar. Y en este caso, ¿qué más le vamos a poner? Ya que también lleva un poquito, le vamos a meter una frambuesa liofilizada, sin más, por encima. Así que creo que si cuentas el vino, me va a dar tiempo a mí a terminar. Si os parece, y vais sirviendo el vino con el que vamos a combinar este helado que nos ha hecho Jonathan. Se trata de Corneana. Esteban. Efectivamente, es un vino que hacemos en la Sierra de Salamanca. Tenemos una parcelita muy pequeñita. La Sierra de Salamanca es una zona, lo llaman la Borgoña española, porque es una zona... Este es con el que nos decías al principio, con el que estáis empezando a trabajar. Bueno, llevamos trabajando con él desde el año 2012. Llevamos haciendo cosillas. Claro, es que los años en vino sí, es lo que tienen, ¿no? Efectivamente. El tiempo en vino se mide en años. Aquí hay que aguantar. Nosotros, por el perfil de nuestra bodega, todos nuestros vinos envejecen en barrica. El que menos envejece 6 meses. Y el que más envejece 4 años en barrica, entre 3 y 4 años en barrica. Para que os deis cuenta un poco, nosotros en la bodega estamos vendiendo ahora un 2019. La mayor cantidad de botellas es 2019. O sea, vamos con un decalaje de 4 años. Por eso aquí las decisiones, estas cosas de los cambios de gustos y demás, pues no te tienen que influir mucho, porque tienes que hacer vinos con personalidad y vinos auténticos y no tan sometidos a modas, porque si no, claro, es muy difícil estar al día. Este es de producción ecológica también. También, ¿no? Bueno, el viñedo es ecológico, la elaboración es ecológica, lo que le falta es la certificación. Es el único vino que no tiene certificación ecológica todavía, porque la bodega en la que lo hemos hecho, en esta añada todavía no la tenía. Usted tiene denominación de origen Sierra de Salamanca. ¿Nos estabas contando algunas de las características? Eso es. La Sierra de Salamanca es una zona donde recibe todas las precipitaciones, todas las borrascas que entran, hace un cordón montañoso y recibe mucha más pluviometría que en la meseta. Ahí llueve del orden de unos 800 o 1000 litros al año. Y la variedad principal es la Rufete. La Rufete es una variedad que también existe en los arribes salmantinos y zamoranos. Es una variedad que es muy sutil, se la compara un poquito con la Pinot Noir francesa. Es una variedad, como decía, muy sutil, que tiene unos aromas más florales, más sutiles, y que si no estás muy centrado en ella, se estropea antes, la uva se puede estropear antes. Entonces es una variedad muy sutil, y la hemos elegido para maridar con este postre por eso, por la elegancia que tiene el vino en boca y en nariz, porque es todo sutileza. Es el lado opuesto a la tinta de toro. La tinta de toro es una variedad muy, muy estructurada, con mucho color, mucho cuerpo, mucha boca, y este vino es el lado opuesto. Esta variedad, la Rufete, es el lado opuesto a la tinta de toro. Y cuando vimos el plato o la tapa que venía ahora, pues claro, también son sutileza, y es lo que hemos querido potenciar y combinar. Estabas dando algunos detalles, Esteban, de lo que es este vino. La mayor parte de ustedes tienen ya el vino servido. ¿Qué te parece si vamos con la cata mientras Jonathan termina de emplatar? Como decía, Corneana recibe el nombre de Corneana porque es un suelo característico que existe en esa zona. Es un suelo de origen volcánico
y eso confiere a la uva una mineralidad muy evidente. O sea, cuando olemos el vino percibimos unas notas florales, pero que con la crianza en barrica han ido desapareciendo, se han ido matizando, han ido evolucionando, quedando esa mineralidad que vemos en el vino. El vino huele al lápiz recién afilado, al grafito de la mina del lápiz. Son esos matices los que se perciben en nariz. Y en boca es un vino muy sedoso, no tiene tanta persistencia como tienen los vinos de tempranillo, de tinta de toro, sino que es pura sutileza. Es un vino que tiene grado alcohólico, tiene buen grado alcohólico, y la persistencia no es tan notable. Tiene buena acidez, una acidez muy equilibrada al grado alcohólico que presenta, pero no es un vino tan largo y tan astringente o tan poderoso como eran los vinos de tinta de toro. Yo sé que hay un enólogo experto por ahí y te va siguiendo. ¿Habéis seguido la cata, no? Esta vez vamos a ponerle, ahora que estáis probando el vino y viendo la tapa, vamos a mezclar las dos cosas para tratar de ponerle música. ¿Os parece? Jonathan, ¿algún detalle más nos falta? Detalle, nada, simplemente que no te había comentado antes, que le hemos puesto, sí, la frambuesa que te había dicho. No llevéis todos, que los músicos, si no, no tocan, ¿eh? Las flores estas secas, ¿vale? Es un mix de flores secas, que sí que es verdad que en este caso es más decoración que sabor. Tendrían sabor en el caso que la infusionásemos, pero bueno, en este caso es más el rollo y el juego de las flores secas del otoño. Y estaría, Tomás. Este es fácil de comer, ¿no? ¿Y está rico? ¿Les está gustando la cata? Está bien, ¿no? Además, la posibilidad de contar con suricato también es interesante. ¿Os habéis fijado en todos los matices? Vamos con la música para ponerle el sonido a esta tapita. Última combinación, un último maridaje entre el vino estrella de la bodega 4000 cepas, que es el díscolo, del que habíamos hablado al principio, y este punto y final, la culminación que ha preparado Jonathan con estas 4 tapas, que hay que decir, y yo lo reconozco, Jonathan, que te lo has currado, que pareces un profesional. Tomás. No te fías de mí cuando te doy a probar las cosas. Y que está muy bien que te hayas ido a la docencia, porque... Y que venga una vez al año aquí, ¿verdad? Porque cuando te metes en la cocina lo coges como con muchas más ganas de lo que ya lo cogías Eso antes. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. O sea que un aplauso para Jonathan también. Y para Esteban de 4000 cepas. Productos ecológicos, les recuerdo que estamos en Ecocultura, que una de las ideas que tiene Ecocultura es que todos seamos conscientes de lo que consumimos, de dónde vienen los productos con los que se elaboran estos maridajes, la gastronomía, los vinos, y de alguna manera que también seamos conscientes de quién está detrás de ellos. ¿Y qué productos están detrás de ellos? ¿Qué hay detrás de Díscolo, Esteban? Pues ¿no? Díscolo, como bien has dicho, es nuestro vino emblema de la bodega.
Díscolo ha sido el origen, el primer vino que hicimos fue Díscolo, luego hemos ido desarrollando el resto del portfolio de la bodega, pero es el origen. Entonces, en base, lo que hemos pretendido hacer, lo que vamos buscando con Díscolo es complejidad, que sea un vino de toro fácil de beber. Y para ello lo que hacemos es que cada una de las parcelas que tenemos en propiedad, certificadas como viñedo en ecológico, pues se vinifica independientemente. La bodega se ha diseñado con criterios también de eficiencia energética y con el uso de energías renovables, y en la bodega vinificamos parcela por parcela. Hacemos un traje a medida para cada una de las parcelas y se elaboran de tal manera para conseguir lo mejor de cada una de esas fincas. Incluso la crianza en barrica también está diseñada para cada finca. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si una finca sabemos que tiene mucha fruta, elegimos la vinificación para respetar esa fruta y la crianza en barrica de la misma manera. Utilizamos un tipo de barrica que respeta la fruta. Y en el caso contrario, una viña que sabemos que tiene una boca extraordinaria, pues vinificamos con un criterio totalmente diferente a las otras fincas que queremos extraer fruta. Y las barricas que elegimos también son aquellas que respeten el magnificar o el potenciar esa estructura que tiene la finca. Hacemos un traje a medida para cada una de las fincas. Y al final, después del proceso de crianza, lo que hacemos es que las juntamos, ensamblamos. Vamos sacando... Díscolo no está sometido a reglas, no somos ni un reserva ni un gran reserva. Tiene el tiempo de crianza que necesita. Entonces hay fincas que envejecen 18 meses, 14 meses, 15 meses y otras 24 meses. Y al final mezclamos el vino para conseguir tener en este vino la complejidad que vamos buscando, la complejidad y hacer un vino de toro que sea fácil de beber. Un vino de toro de gama premium que no somos conocidos, pero podemos competir con los grandes vinos de toro. Podemos competir, es un precio totalmente diferente, bueno, no somos conocidos, pero no nos asusta la comparación con ninguno de los grandes vinos de toro. Vamos poniendo el vino. Sí. Vamos poniendo el vino y así hacemos la cata, porque... Yo estoy esperando que me traigan agua caliente, solamente eso, ¿no? Porque el final, Jonathan, lo vamos a hacer con este vino... El final lo vamos a hacer con ese vino, pero acaba de venir Pero Lourdes. hay un añadido. Sí. Que es una última sorpresa. Sí. Bueno, pues no la reveles. Bueno, no la reveles, que ya está aquí. Lourdes, buenas tardes. Lourdes viene desde Zamoarte. En Zamorate. Zamora... En Zamorate. En Zamorate. Pero de Zamora. En Zamorate. Yo creo que necesita un micro de mano o algo. Sí, tenemos uno aquí. Vamos a ver si nos abren... nos ponen este micrófono en marcha. Yo creo que sí. Lourdes. Hola, hola. Y nos cuentas algunos detalles, porque este plato tiene un añadido. No solamente lo ha hecho Jonathan, sino que tiene un añadido. Bueno, Jonathan me comentó que iba a hacer este postre con chocolate y bueno, no voy a adelantar mucho más, así no hago un spoiler. Y me dijo, a ver si se me Adelántate ocurría, un poquito, si no te se me importa. ocurría agregarle algo de té a este postre riquísimo. Primero, Lourdes, ¿quiénes sois? Para que os conozcan todos y dónde estáis, porque estáis elaborando, o sea, hacéis aquí un té y vendéis un té ecológico en Zamora, y creo que nos cuesta un poco entender la cultura del té todavía en esta tierra. No sé si me equivoco o Sí, bueno, pero cada vez se están metiendo más. Estamos en el hay camino. mucho interés, hay mucho desconocimiento, pero bueno, nosotros con mi fotógrafo sostenible que está ahí, Martín. A ver, tenemos en Zamorate, es una tienda y el proyecto en realidad se trata de seleccionar, auditar y poner a la venta un poco lo mejor que hay en el mercado directo del productor, ¿sí? Es lo que intentamos hacer, evitar la distribución, evitar los intermediarios, saber exactamente a quiénes le compramos, de dónde y de qué países los traemos. El que todavía no estamos cultivando, pero estamos en eso, así que en unos más o menos 3 años tendremos té de Zamora real. ¿Se puede cultivar en Zamora? Se puede cultivar, la planta del té? sí. A ver, no es su hábitat ideal,
pero con una estructura de invernaderos sí que lo vamos a lograr. Así que eso está en Siempre marcha. ecológico. Sí, por supuesto, siempre ecológico. Pues miren, es el próximo proyecto interesante que seguramente Bueno, conozcamos. para quien no se imaginaba que se podía cultivar té en Zamora, lo vamos a intentar, lo vamos a lograr, eso estamos convencidísimos. Nos estamos capacitando mucho para eso, así que lo tendremos, pero bueno, dentro de unos 2 o 3 años, todavía falta. ¿Qué le aporta? Has traído té, evidentemente. Le voy a poner un té matcha a Tomás, que lo tiene aquí. ¿Va a formar Elegimos- parte del mismo plato? Cuéntanos Sí. un poco cómo es Elegimos, la idea, en porque esto lo realidad- sabéis vosotros dos. Bueno, es una cuestión que le venimos dando vuelta hace mucho. No encontrábamos un poco el momento, el espacio para hacerlo, así que esto nos pareció ideal para juntar productos ecológicos y un té que hoy está muy, muy de moda. Hay mucha gente que está preguntando por el matcha. ¿Por qué? Porque ve muchos influencers y tal tomando matcha. ¿Y qué es el matcha? Ahí viene el quid de la cuestión. Es un té verde micronizado, ¿sí? No es cualquier té verde. Si bien todos los tés vienen de la misma planta, este té particularmente lo que se hace es sombrear las plantas 3 semanas antes de la cosecha. ¿Sí? ¿Qué se logra con eso? Que la planta se guarde mucha más clorofila, un poco más de cafeína y bajen las catequinas. Entonces, es un té bastante particular porque luego cuando se cosecha se le quitan a las hojas todas las venas, los tallos, se guardan 6 meses y luego, recién de esos 6 meses, empieza el proceso de micronizado, que es un proceso japonés bastante particular, bastante tedioso en algún punto, porque esa latita pequeñita que vemos ahí, que es de 30 gramos, demoran unas 6 a 8 horas micronizarlas de esa manera con unos molinos de o piedra o cerámica. Es un proceso bastante riguroso, ¿sí? Entonces, particularidades, se considera un superalimento, ¿sí? Tiene muchos aminoácidos, muchísimos polifenoles, muchos antioxidantes. Ya sabemos que nosotros nos oxidamos como una manzana con el contacto mismo con el oxígeno. Entonces, es súper importante incluir un producto como el matcha en nuestra dieta diaria para prevenir el envejecimiento, para mejorar un poco nuestra salud cardiovascular, el colesterol, todo, ¿sí? En definitiva, alimentos que aportan salud, que es un poco la idea de todo. Por supuesto, el té nace como una medicina al fin y al cabo, y entonces eso es lo que intentamos que entiendan, que mucha gente asocia una infusión o un té a cuando uno está enfermo, ¿sí? Porque cuando estás enfermo te sientes mal, te tomas un té, ¿no? Porque sabes que te va a sentar bien. Entonces, no asociarlo a la enfermedad, sino asociarlo a la salud, o sea, tomarlo como una costumbre para no enfermar. Bueno, este es otro detalle. Con lo cual, este helado que nos has hecho, Jonathan, va a tener Es una incorporado... Va a ir terminado con el té matcha que nos acaba de traer Lourdes. Esto, en este caso, es la idea que quiero hacer con este último postre. Es un plato que creo que nos ha gustado siempre a todos, que es el pan con chocolate, ¿verdad? Porque lo vamos a terminar con un pan de centeno. Si visteis en la primera elaboración, empleamos un pan de espelta. Son panes, pienso, que no estamos demasiado acostumbrados y que seguramente a nivel nutricional es mucho más interesante. Son panes integrales, nos están aportando mucha más fibra, muchos más beneficios, y a la hora de elaborarlos y de degustarlos también nos aportan aromas. ¿Por qué? Porque no solamente estamos empleando el grano, sino también lo que es la cáscara, y ahí tenemos toda la fibra y todos los aromas que cuando está en el horno y cuando lo sacamos nos da el pan. Para mí el pan más pronunciado en este sentido de aromas y demás es el pan de centeno 100% en base a una masa madre. Yo no sé, por ahí que tenía Mané una foto, la semana pasada hacía con los chicos panes y hacíamos un pan de masa madre 100%. He intentado que a alguien, alguna panadería nos lo pudiese hacer aquí para nosotros hoy, y en Zamora creo que no hay nadie que haga un 100% masa madre de centeno. No es complicado, no es nada complicado. Bueno, es verdad que si escuchas a los panaderos, el pan de centeno, la harina de centeno integral 100%, es la más delicada de trabajar porque sí que tienes muchos más puntos críticos. Ese es el pan que hacía yo la semana pasada y que es un pan
basado en una harina de centeno integral al 100%, con una masa madre arrancada normal, harina-agua, pero luego ya la alimentaba con harina de centeno. En un día y medio conseguía que triplicase su volumen y se lo metía a una masa. Pan de centeno es un amasado mucho más rápido y una fermentación que en 45 o 50 minutos lo tenemos. Es verdad que no podemos darle largas fermentaciones porque es muy débil. Es muy débil. ¿Y eso qué nos implica? No tener un buen resultado. No todo el mundo le gusta porque también es una miga a lo mejor mucho más compacta y que es más densa en boca. Es verdad que en la zona más del norte, tirando a Galicia, usamos panes con más cantidad de hidratación y un alveolado mucho más grande, y aquí somos de panes más ceñidos. Pero creo que el centeno aquí en Zamora todavía, por nuestras personas mayores, no está bien visto. Supongo que sean todavía reminiscencias de que el centeno en la época, bueno, pues no era como lo más prestigioso, por así decirlo, a la hora de comer pan. Creo que esa parte la tenemos que superar y seguir aumentando, al igual que hablamos de la cultura del té, aumentar la cultura panadera, porque tenemos muchos campos de trigo, mucho cereal en esta tierra, tú lo sabes, y necesitamos potenciarlo, necesitamos comer un pan de calidad, un pan de aquí. Tenemos harina, si es que en Zamora tenemos la harina tradicional zamorana, la ecológica que hacen, que creo que tenemos por aquí, de Molinos del Duero, y que el producto lo tenemos, sabemos la técnica, vamos a alimentarnos bien porque además es mucho más sano. Todos estos productos, estos panes integrales, también nos produce una mayor sensación de saciedad, con lo cual vamos a comer menos con un mayor aporte nutricional y de salud. Así que yo desde aquí les invito, y me ha conseguido un pan de centeno, creo que no es 100%, pero bueno, nos va a hacer las veces para poder degustar este último postre, ese pan con chocolate, que vamos a terminar con dos productos que se salen un poco de la norma, que son unas perlas de aceite, que tenemos por allí a ese que la lía y las prepara, que está ahí al fondo, ¿vale? De Fermoselle. En Fermoselle tenemos un aceite de calidad, tenemos unos olivos centenarios, no tenemos que irnos a Jaén, a la Almería, sino que tenemos aquí una cocina de proximidad, un producto cercano y que tenemos que consumir. ¿Por qué? Porque al final, y esto lo sabéis igual que yo, todo queda en casa. Y tiene calidad. No tenemos que ir a buscar la calidad fuera, no, la tenemos. No nos compliquemos la vida, está. Pues en este caso él hace unas esferificaciones, un caviar cítrico, que nos va a venir muy bien para acompañar este chocolate. Va a ser un pan con chocolate, con un punto de aceite, con una escama de sal, en este caso una flor de sal. Sabemos que la sal y el chocolate parecen polos opuestos, pero no lo son. La sal nos va a realzar siempre el sabor de un chocolate, de un cacao, que por la cantidad a veces de grasa nos baja y es un sabor más plano. Y vamos a terminar también con una marrón glacé, que es una castaña, que estamos en época de castaña, que estamos en otoño, que está cocida y terminada esa cocción en un almíbar y queda súper untuosa. Esto sobre todo tiene más reconocimiento en países como Francia. De ahí viene este nombre de marrón glacé, que no deja de ser una castaña confitada y terminada de cocinar en almíbar. ¿Y qué vamos a terminar también? Con un crujiente que es un hojaldre de cacao. ¿Cómo hacemos este hojaldre de cacao? Esto ya sí que es verdad que es un poquito más laborioso, pero es un hojaldre normal cuya mantequilla, en vez de metérsela directamente, laminada y dentro del hojaldre, hemos mezclado esa mantequilla con cacao amargo, le hemos dado la forma, la hemos enfriado y ya la hemos integrado al propio chocolate. Si queréis vueltas y alguien se anima, son dos dobles, una simple, y obtenéis esto. Le ponemos peso entre dos bandejas, horno 180, unos 25 minutos, dejamos secar y obtenemos un crujiente que no deja de ser un hojaldre. ¿Podemos hacer crujientes más fácil con ovulato, etc, etc? Sí, bueno, hoy también quería traer este aporte diferente. Y el té matcha que nos ha traído Lourdes, ¿dónde lo vamos a poner? Pues justamente encima de la ganache de chocolate. No es un helado, es un cremoso de chocolate. Lleva huevo, lleva azúcar, lleva nata y lleva un poquito de gelatina. Lo hemos dejado madurar un día y medio más o menos, mínimo 24 horas si lo queremos hacer en cámara, y lo que estamos haciendo son queneles, ¿vale? Creo que es muy interesante, que es algo dulce y que puede ser la guinda al pastel junto con el té, junto con los vinos, con el díscolo y para esta cata, maridaje, música. Así que yo voy a terminar. Mientras Jonathan termina de emplatar todo esto que nos ha contado, ¿qué te parece si hacemos la cata ahora que lo tiene todo el mundo del díscolo? Perfecto.
Nada, pues vemos este es Díscolo 2019, es un vino que tiene, como había dicho antes, tiene 4 años de antigüedad. El periodo medio de envejecimiento es de unos 22 meses en barrica, o sea, es un vino que ha sufrido un proceso de envejecimiento en barrica más bien largo. Si lo quisiéramos enclavar dentro de alguna de las tipificaciones de la denominación de origen, estaría entre un reserva y un gran reserva. Un reserva necesita 3 años de antigüedad y de los cuales 12 meses en barrica. Y un gran reserva son 5 años de antigüedad y de ellos 18 meses en barrica. Este vino, al tener un envejecimiento de 22 meses, cumpliría las condiciones de un gran reserva por el tiempo de envejecimiento en barrica, pero no el tiempo de envejecimiento en total, que serían 5 años. Pero bueno, es un poco por ubicar a la gente un poco dónde estaría. Entonces, el color vemos que con 4 años de antigüedad, los tonos azules que denotarían la juventud han desaparecido, dando paso a las notas rojizas, que es lo que, si inclinamos el vino sobre un fondo blanco, seríamos capaces de determinar. Efectivamente, aquí han desaparecido ya los tonos azules, pero hay mayoritariamente los tonos rojizos. Si el vino estuviera muy evolucionado, lo que veríamos serían ya notas anaranjadas, que eso ya indicaría una evolución alta del vino. Y en este caso, oleríamos el vino. Si olemos el vino, claro, aquí viene la sugestión. Yo preferiría que cada uno descubriera la gama aromática que tiene el vino, pero bueno, por aportar unas nociones, o como veas. Vale, pues vamos a dejarlo ahí en suspense. Y ahora voy a poner en un aprieto a los músicos. Porque os habéis basado en los gustos, en el gusto, en la vista, en los sentidos, en definitiva, para ponerle música a cada uno de los elementos de la cata. Ahora os voy a poner un reto. Basaros en el discurso que nos han hecho Lourdes, Esteban y Jonathan para ponerle música mientras ellos lo terminan. ¿Os parece? Se ha extendido en el discurso de este plato, pero yo he contado cuántos han sido, Esteban, 9 elementos. Sí, por lo menos. 9 elementos nos estabais contando de verdad. Sí. 9 elementos he contado. Y además me ha sorprendido con la forma de integrar el té. Lo han visto, no era líquido, era en polvo. Incluso ha sorprendido a la gente, alguien del público le ha sorprendido lo del pan en el postre. Después de todo lo que has contado, Jonathan, que... Bueno, se nos van a ir repartiendo para ponerle punto final a esta cata. Bueno, punto y seguido, porque Lourdes tiene una sorpresa final. Nos habíamos quedado con algunos matices ahí pendientes del díscolo. Pero después, sí. Después. No sé. ¿Hacemos la ceremonia del té? Mira, yo te pregunté si esta gente tenía 4 o 5 horas para quedarse y me has dicho que no. Así que vamos a hacer algo más sencillito, Adelante, por favor. más sencillito, más rápido, que no crean que hacerse un té en casa requiere de una ceremonia súper larga, ¿sí? Así que les voy a mostrar cómo lo hacemos de manera súper simple. Y ahora igualmente, apenas terminemos aquí, hacemos un mini taller de matcha en nuestro stand, el número 30, donde también les explico algunas cositas más. Tomás. Y... Lo escondimos el pan a Jonathan, perdón. Les explico algunas cositas más y cómo pueden también no usar, si no quieren un batidor de bambú, usar algo más que tengan en casa, ¿sí? Cómo lo podemos reemplazar y que la experiencia al fin y al cabo no sea frustrante y sea algo que puedan incorporar en el día a día de manera más fácil. Y luego, lo único que voy a decir sobre esta cerámica, y es cómo juntamos 2 culturas y 2 tradiciones, es que está hecho en Entrala del Vino, en Zamora, con nuestro artesano y alfarero favorito, que se llama Alberto de Alfar Arenas, ¿sí? Que ahora lo pusimos a hacer cosas de matcha. Así que él está aprendiendo cosas, nosotros también, y nada, mantenemos el ecosistema, y eso es súper importante siempre. Así que les cuento 2 cositas de lo que voy a hacer.
Voy a tamizar un poquito Sí. el matcha y voy a usar el agua a 75 grados. No hay más que esto. Y lo voy a batir, ¿sí? Así que es bien, bien simple y tardo 20 segundos. Así no se quedan 4 horas más. Por cierto, hay un detalle que no hemos contado, Jonathan, que quizás deberíamos de puntualizar. Estamos hablando de un aceite que se hace en Fermoselle, que además va asociado a un proyecto de futuro que en breve, o en un tiempo no muy largo, veremos, y que tiene que ver con un museo del aceite que se va a convertir en una realidad no tardando. Pues sí, Tomás, es lo que te comentaba. Hablábamos de que tenemos producto de calidad, producto de cercanía en nuestra tierra, y para ello, en este caso, este productor de Uroliva lo que ha hecho es darle una vuelta al producto que tiene. Para ponerlo en valor, está realizando, está preparando, está terminando de construir, podemos decir, un museo del aceite. Un museo en Fermoselle, un museo en Los Arribes. ¿Qué mejor enclave que hablar de un museo del aceite en Los Arribes del Duero, en zona de olivos y en un pueblo tan bonito y tan peculiar como es el enclave de Fermoselle? Y creo que esto lo tenemos que saber. En el momento que nosotros lo conocemos, vamos a conseguir hablar fuera de Zamora y de nuestra provincia de él. Y la gente nos va a venir a ver. La gente va a saber que tenemos, en este caso, un museo. En este caso, nos atrae turismo. Y ese turismo sabemos que no solo va a ir al museo, sino que también va a ir a probar los productos. Los productos, en este caso, de Sallao, de esa raya transfronteriza con Portugal. Y todo eso es en lo que cada uno tenemos que contribuir. Somos nuestros mejores embajadores, nuestros mejores divulgadores de lo que tenemos en nuestra tierra, en nuestra provincia. Y si ya estos productores nos están dando motivos, pues creo que lo tenemos todo mucho más fácil para seguir creciendo como zamoranos, como personas de este lugar, de Zamora, de nuestra provincia, y que se nos escuche fuera y que nos creamos que de verdad tenemos calidad, que esto es lo que pienso y creo a nivel personal que nos falta. Creérnoslo y saber vender, independientemente de políticos, independientemente de instituciones, sino que nosotros somos nuestros mejores embajadores de nuestra tierra y de nuestro producto. Así que, Alberto, que estás ahí, por mi parte y creo por parte de los hosteleros y gente que nos dedicamos y que no nos dedicamos al sector, enhorabuena y gracias por darnos motivos de los que presumir fuera de Zamora. Bueno, pues son algunos de los proyectos que se van a convertir en realidad, en los que se están trabajando. Y Lourdes, mientras hablaba Jonathan, ha hecho el té en un momentito, ¿no? Le has puesto el té. Se pone 1 gramo de té con esa cucharita o con media cucharita de café. No hay más. Luego le pones un poco de agua, lo bates bien enérgicamente para que emulsione correctamente y luego o le agregas agua, le puedes agregar leche, bebidas vegetales, especias, lo adaptas a tu gusto como quieres, porque a veces cuesta el sabor de un té tan verde, ¿sí? No vamos a alargar demasiado la cata, pero si ustedes quieren probar el té, lo hacemos en el stand número 30. Mañana por la tarde también hacemos 2 mini talleres de matcha donde también lo pueden probar. Y cualquier consulta que tengan, ahí estamos, o en Traviesa 10, cerquita del mercado de Abastos. nos queda... Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Nos quedaba pendiente que ustedes degustaran el postre que nos ha hecho Jonathan con millones de elementos y nos faltaba una cosa, Esteban, relacionada con la cata, un apunte. Díscolo, bueno, estábamos comentando los aromas del vino. Yo creo que con este postre lo que hemos buscado, hemos pretendido maridar, porque en este momento lo que se puede apreciar es en un segundo plano las notas de fruta, de mermelada de mora que podíamos ver, y luego resulta muy interesante ver cómo huele ahora a cacao. Tiene unas notas de incienso, un cacao, un chocolate también en segundo plano, que es lo que hace maridar. Muchas veces es extraño con qué maridas un chocolate, un postre. Bueno, pues con un buen vino tinto de Toro es extraordinario, porque la salinidad que tiene el vino, como decía antes Jonathan, las escamas de sal que se le ponen es un potenciador de sabor. Pues en este caso hemos buscado ese maridaje de esta manera. Un vino con aromas, con intensidad de aromas, con esa complejidad que buscamos, esa gran variedad de matices,
que maridan muy bien con un postre como este. Como verán, era completamente intencionado ese maridaje final del chocolate con el díscolo para poner el colofón, el punto y final a esta cata, en la que yo pediría para 4000 cepas y para Esteban, para Enzamórate y para Lourdes, y especialmente para Jonathan Garrote, que todo esto lo ha elaborado con todo el cariño con el que él trabaja en las cocinas, esta cata tan estupenda que nos habéis hecho esta tarde. Gracias. Gracias. Y muy buen trabajo. Un trabajo al que le va a poner el colofón Suricato Morse, que nos ha acompañado en esta casta. O sea que nos quedamos con vosotros. Gracias. Gracias a todos.